La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Floppy. Hola, ¿qué tal? ¿Floppy Gitia? No, Floppy, otra Floppy. ¿Y dónde fue Floppy Gitia? Y está va a ser la abuela dentro de poco, así que está cumpliendo un poco ese rol. Se fue y estoy en su reemplazo. Bueno. Ahora cambiamos una Floppy por otra Floppy. Cambiamos una Floppy por otra Floppy, pero... Los peronistas somos de tener costumbres, ¿no? Un par de viernes, después vuelve. Es coherencia. Claro. Nos falta una Floppy y traemos a otra Floppy. ¿Y de qué invitados tenemos hoy? A ver, hoy Floppy. Estamos con Norberto Ikovic. ¿Cómo están? Buenas tardes. Fan de los números. Nueva Floppy. Y Adriata, el doctor Adriata, que vamos a hablar un poco de salud también. Muchísimas gracias, un gusto estar con todos ustedes nuevamente. Vos sabés que con Adriata yo quiero conversar algo que en el peronismo se ha reflexionado en algún momento, pero en nuestro gobierno pasó muy por arriba, a pesar de que tuvimos 12 años. Vos sabés, Ikovic, Floppy, que la salud básicamente son 3 subsectores. O sea, vos te tenés que curar, te enfermás. Obviamente que tenemos que tratar de no enfermarnos, y de eso Adriata es especialista. Pero si te enfermas, te tenés que curar. ¿Dónde te curas? ¿En un hospital público? O vas a un sanatorio privado o vas a tu obra social, que también es privada, nada más que en el mundo de los trabajadores. Y esos 3 subsectores a veces no se articulan y a veces compiten entre sí y se resisten entre sí, cuando en realidad deberían complementarse, ¿no? Para ser más eficientes, ¿no? Ese sería el esquema. Pero claro, hay que tener una visión sistémica. Y conversando con Adrián, que aparte de ser un gran médico, sanitarista también, o sea que piensa estas cosas, me pareció que era importante, porque es uno de los tópicos centrales del nuevo modelo de desarrollo sustentable y permanente que el peronismo le tiene que ofrecer al pueblo argentino. Bueno, en ese momento será el peronismo y sus aliados en un frente electoral. Siempre el peronismo vamos a tener un frente electoral. Pues sabés que se está hablando de una nueva corriente dentro del peronismo que se va a llamar la Brigadier General. La Brigadier General que quizá termina, y son los sectores que en algún momento se fueron de nuestro espacio político en términos de gobierno. Estuvieron al inicio, después son los sectores de pensamiento nacional que se nos fueron yendo. Y vos sabés que hay muchos excombatientes de Malvinas, obviamente los que reivindican al brigadier general. Bueno, es hora de reivindicar el pensamiento nacional, ¿no? Bueno, el peronismo es el pensamiento nacional. Claro. Y en esto, especialmente en esta radio que estamos haciendo un debate y reflexionando con los sectores progresistas, los sectores nacionales tienen bastante para decir. Por ejemplo, se estaban quejando que en nuestro gobierno a veces cambiamos en la Biblioteca Nacional algunos auditorios y sacábamos viejos pensadores del nacionalismo y poníamos... Claro, son cosas que nos fueron pasando y se nos fueron enojando sin saber muy bien por qué. Pero claro, enfrente ahora hay un gobierno oligarca y anglófilo. Y está claro que no pueden estar con los anglófilos. Está claro, ¿no? Ningún malvinero va a estar con los anglófilos. El gobierno apátrida, no puede. Bueno, entonces nos estamos encontrando. Vamos a ver si esto va tomando forma. Yo creo que sí, Vamos a ver si se llega al 2 de abril de hacer algún evento bien interesante. Y decía de Andreata este tema de la
posibilidad de pensar el sistema de salud como un todo integrado, porque está claro que somos el futuro y uno de los temas que tenemos que resolver, primero que no se nos enfermen nuestros compatriotas, que es la función principal del médico, ¿no? Que no se enfermen, que coman. O curarlo, que coman es principal. Para que no se enferme. Para que no se enferme. Como dijo Melconian, dijo, pero claro, ¿cómo vamos a aumentar tanto la comida? Claro, los fideos decía. Melconian, ¿Sí? Dijo, pero ¿cómo vamos a aumentar tanto el precio de la comida? No puede ser que el dólar fideo sea igual que el dólar del turismo. Lo tenemos, Guillermo, ese audio, después si lo querés escuchar lo bueno, podemos escuchar. Mira qué bueno, lo vamos a escuchar, pues yo a esa hora ya estoy dormido, ya sabrán, la verdad que no llego despierto. Yo aguanté un poquito más, porque me interesó, después ya no, las 12:30 me dormí porque... Pero que Melconian hable del la verdad que estamos haciendo docencia, Sí. Totalmente. Porque salvo algunos de los nuestros que se resisten, ya casi no hay discusión en que este gobierno es un gobierno oligarca y que se preocupa únicamente por los intereses de esas 1000 familias. Y insisto con esto, los sectores, lo que se llaman los sectores concentrados, que vamos a ponerle nuevo nombre si es que se refieren a eso, porque nunca se sabe muy bien a qué se refieren cuando hablan de sectores concentrados, a Aluar, a Techín, a Arcor, no le sirve este gobierno, no le sirve este gobierno, a los únicos que les sirve es a los oligarcas. Después dicen, no, pero mira la tasa de interés. Insisto con esto, estos muchachos la única decisión que tomaron fue aumentar el precio de la comida vía devaluación y sacar las retenciones. Bajaron la tasa de interés. Cuando se dieron cuenta que espiralizaban el déficit fiscal y que lo tenían que monetizar, esto es financiarlo con pesos emitidos por el Banco Central, si no subían la tasa de interés para secar la plaza, rápidamente tenían una hiperinflación. La tasa de interés al alza es una consecuencia no querida de este modelo oligárquico. Y les aviso más, hoy hay una plena concentración del sistema financiero en manos de los bancos de capital extranjero. Se quieren comer a los bancos nacionales. Y si se quieren comer a los bancos nacionales, no los pongamos a todos en la misma bolsa. Mirá si hemos confrontado con Brito cuando hacía las corridas cambiarias. Pero desde el momento en que La Nación pone la foto de Brito en el editorial orgánico de La Nación y dice, a este hay que liquidarlo, lean esos editoriales, el primero fue 31 de enero del 2016, está claro que van por los bancos nacionales. Entonces, el marco de alianza también incluye a la banca nacional. Ellos cada vez queda un sector más reducido, nosotros tenemos que tener un sector cada vez más amplio. Entonces, hagan correctamente los análisis para hacer correctamente la política y la política de alianza. Conducir un país no es un tema de estudiantes, no es un tema de asambleas estudiantiles. No es un tema de velocidades hormonales, todas las velocidades hormonales arriba de la mesa. Hay que entender, si lo quieren destruir a Brito, quieren destruir otros bancos nacionales, ahí tiene que aparecer el proyecto nacional poniendo claras las cosas. Y tenemos un representante de ese en nuestra fuerza. ¿Quién era un hombre de los bancos nacionales en nuestro gobierno? Iskovich. Sí, qué equivocación. Sí, qué equivocación, disculpame. Sí. ¿Quién era? ¿Quién era? Y yo no recuerdo quién era. ¿No te acordás vos quién era No. un hombre de que defendía a los bancos nacionales en nuestro gobierno? Y yo lo quiero mucho, y acabo de estar con él y le digo, ese es tu... ¿Quién era? Era el único. Amado. Bueno. Amado. Vamos a decir que cómo llegó. Era un hombre, y lo necesitamos ahora. Lo necesitamos a Amado, expresando los intereses de la, entre otros, de la banca nacional, que los bancos extranjeros se lo quieren comer. Si nos quedamos sin bancos nacionales, es muy difícil un modelo de desarrollo permanente sin banqueros nacionales.
Claro. Por eso aquellos chicos que caracterizan esto como un sistema del sistema financiero y me ponen al HSBC del mismo lugar que el Banco Macro, tienen un lío bárbaro. Pero bueno, esos son discursos, no sé si para la tribuna, pero parecen discursos de gente que no va a estar en el gobierno, digamos, como vos dijiste recién. Si uno va a tener la responsabilidad de gobierno y el peronismo va a tener la responsabilidad de gobierno, entonces hay que hablar seriamente de estos temas, no hacer esos discursos tribuneros, digamos. No hay ninguna duda. Bueno, si el HBC junto con la JP Morgan y junto a todos esos bancos que están hoy concentrados en el gobierno, pues están concentrados en el gobierno, muestra la otra faceta oligárquica que justifica lo que estamos planteando nosotros. No hay ninguna duda, y acabo de estar reunido con Amado y le dije, por favor, Amado, aparte de toda la charla, lo que haces con los militantes y con los barrios CAI, ocupate de lo estructural que te necesita el proyecto, porque no hay modelo de desarrollo sin bancos, y tiene que haber una preeminencia de los bancos de capital nacional, amén de los bancos públicos. Y Amado tiene diálogo con todo eso y lo tuvo permanentemente, y es impecable que lo tenga, y lo necesitamos. Totalmente. ¿O quién va a ir a dialogar con los banqueros? ¿Quién va a ir? ¿A quién voy a mandar para hablar con los banqueros? Entonces, mejor no hagas nombre. Bien, bienvenido, y yo esto lo contamos porque cada uno de nosotros empieza a ocupar el rol que tiene que ocupar en un proyecto colectivo. Y esto solamente lo dije para que individualicemos correctamente al enemigo. Después que no hay ninguna duda. Que Brito encargó en alguna, no hay ninguna duda. Pero ahora lo están hostigando y se le quieren quedar con el banco. Y no con el único que se quieren quedar. Y después es un problema muy serio, porque entonces las decisiones se toman al de la frontera y es más difícil. Y yo prefiero tomarlo mirándolo a los ojos a los que toman las decisiones. Siempre va a ser más fácil para ponernos de acuerdo. Y si no, el marco regulatorio tiene que ser mucho más complejo. ¿Cómo te imaginas un sistema tripartito de salud, Andriata? ¿Cómo desasnarnos un poco sobre ese tema? A ver. Ahí está. Son dos cosas distintas a lo que acabas de nombrar, dos palabras. Dale. Una es sistema. Importantísimo el sistema. Un sistema partido, fragmentado, no existe. Si no, dejaría de ser un sistema. Y si bien hay subsectores que integran ese sistema, esos subsectores tienen que imbricarse entre sí con equidad para dar la mejor salud posible a toda la población. Y cuando digo a toda la población, después vamos a hablar, si querés, de estas cositas que pasaron esta semana y que ya tuve alguna participación en algunos reportajes que me hicieron al respecto. Pero hoy, ¿cómo está conformado este sistema? Un 30% es privado, el subsector privado, un 30% de la seguridad, 35% de la seguridad social y entre un 35 y un 40% del sistema público. ¿Seguridad social o las obras sociales? Las obras sociales. Las prepagas y los hospitales. Perfecto. La seguridad social, en teoría, porque es un sistema solidario, único, es decir, se debería complementar y se debe complementar con el sistema público. Esto está claro. Con lo cual nos quedaría un sistema privado que ocupa un 30%, pero que a su vez crece en su dimensión porque las obras sociales ya no tienen sus propios efectores, como los tenía, bueno, lo tienen todavía, los municipales, la UOM, la UOCRA, van teniendo camioneros ahora, que se apoderó del Sanatorio Antártida y lo han hecho para sus afiliados, un sanatorio de dimensiones impresionantes. Pero esto no tiene nada que ver porque los profesionales de la salud, efectores es donde la gente objetivamente se va a curar, claro. Exactamente. Hospitales, centros de salud, todos esos son efectores, digamos, ¿no? Viste, Floppy, que cada disciplina tiene su idioma. Entonces vos te quedás con efectores y decís que para ellos efectores, claro, vos te quedás decir ¿qué son los efectores? Bueno, muy bien. Cuando usted va al hospital Rivadavia a curarse, ese es el efector. Ese es el efector. Muy bien. Vos tenés un gasto muy amplio de salud, que si lo distribuís por la población total, es decir, es un gasto importante que podría dar la mejor calidad de atención sanitaria a toda la población. Entonces,
¿por dónde pasa la cosa? Y acá sí entran economistas. Es decir, la economía de salud es una parte del sanitarismo en la cual lo vemos, pero los economistas tienen más agilidad con esto. Nosotros presentamos con Daniel Carboneto, en su momento, en el año 2002, un proyecto de emergencia sanitaria en la cual se planteaba la necesidad de imbricar los 3 subsistemas coordinados por la Superintendencia de Servicios de Salud. En aquel momento además estaba el APE, no sé si te acordás. Sí, claro. Bueno, entonces en ese marco, Administración de Programas Especiales. Administración de Programas Especiales. ¿Por qué se llamaba Administración de Programas Especiales? Porque como el sistema solidario tenía que en los aportes un 10%, era un fondo como un fondo solidario de redistribución se llamaba, era para cubrir todas las patologías de la alta complejidad, digamos, no solamente los estudios amplios, sino las neurocirugías, las terapias intensivas, los tratamientos oncológicos, los tratamientos complejos, que son que se les llaman de alto costo y baja frecuencia. Son patologías de muy baja frecuencia, digamos. Frecuencia significa que hay pocos enfermos. Exactamente. Es decir, en los casos, digamos, son pocos los que se dan, pero que cuestan muchísimo. Entonces, como el sistema solidario no lo podía, para esto se creó el PMO, el Programa Médico Obligatorio, que cubría todas las necesidades básicas. Y complejas, bastante complejas algunas, y después con el Fondo de Redistribución Solidaria se cubría el resto de las patologías. Ahora bien, ¿por qué solamente ese sistema estaba aportado por las obras sociales? Por la seguridad social, más concretamente. Entonces nosotros pensamos que en un caso de emergencia y para tener la equidad en la distribución y en la atención que se podía dar, era unir en este subsistema con un financiamiento. Ese financiamiento tenía que estar de los privados, por parte de los privados, por parte de la seguridad social y por parte del sistema público, que también gastaba en esto. Entonces habíamos planteado en aquel momento, y de acuerdo a los números que poseíamos en ese momento, era un 10% que aportara el sector público, un 10% a la seguridad social, y se le cobraba un 15% al sistema privado. O sea, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, si yo que tengo prepaga, a mí me pasa algo en la calle, necesito ir al hospital. Vos decís que eso, la prepaga puede... Efectivamente, si te pasa algo en la calle, sí, la emergencia es exclusivamente de atención pública. Okay. La ambulancia, el SAME, lo que vos ves, si vos tenés un accidente en la vía pública, no interviene ni la seguridad social, ni intervienen los privados. La primera atención siempre la da el sistema público. Después irá la derivación a lo que corresponda, pero esto está así. Y bueno, y fíjate vos que, por ejemplo, el sistema público que viene absorbiendo ese grado de atención y se ve colapsado en algún momento, ¿qué sucede? No cobra esto. No hay un sistema que pueda decir, bueno, todos estos estamos en un padrón, tienen esto, y automáticamente se hace un clearing, para explicarlo mediante esto. Bueno, esta cuestión implica que cualquiera de los subsectores puede atender a cualquier persona y se maneja con los recursos que se aportan y que dijimos en este financiamiento. Con lo cual, también incluíamos los medicamentos, que es el mayor gasto en salud. Hoy en la Argentina el mayor gasto en salud es el medicamento. No es ni en la alta complejidad, no es ni en los estudios diagnósticos, ni nada por el estilo. Entonces esto lo tenemos que ver y lo teníamos que sintetizar. Por supuesto que a su vez, al estar los 3 subsectores, que son los consumidores de los medicamentos, teníamos que sentarnos a hablar con los laboratorios a ver cómo lo podíamos manejar. Solo quedó la reglamentación que había hecho Ginés en su momento, que era respecto a los genéricos, que no está mal, porque es lógico. La droga, la monodroga es única. Después están las asociaciones ilícitas, que le digo yo, de las combinaciones de otras drogas, para que es una estrategia de los laboratorios que le van agregando otras sustancias para aumentar los valores o cambiarlo. Por ejemplo, pones un nombre, qué sé yo, vamos a poner aspirina, y después aparece aspirina plus o aspirina forte o aspirina complex, digamos, y todos esos nombres lo van cambiando en una estrategia cuando la Secretaría de Comercio, que también regulaba el precio de los medicamentos, es decir, permitía que para cada droga o para cada producto tenía un valor. Entonces, la estrategia de los laboratorios para aumentar el precio de los medicamentos se basaba en este tipo de estrategias. Bueno, obviamente
no es fácil sentarse con los médicos, laboratorios. Con laboratorios. Pero están las dos cámaras, y tenemos cámaras nacionales y las cámaras extranjeras. Una es SILFA y la otra es KM. SILFA es la de los laboratorios farmacéuticos argentinos y KM es la de los laboratorios extranjeros. Obviamente que también teníamos un problema, porque también se había dado el precio el tema de las patentes, y estábamos pagando las patentes, con lo cual la droga valía muchísimo más por el pago de esas patentes. Y teníamos que buscarle una forma a esto. Bueno, lo estuvimos estudiando, lo estuvimos viendo, y lo podemos complementar. Pero independientemente de los hechos puntuales que tiene cada acción de gobierno, porque son múltiples, ¿no? Digo, me parece que el eje central es que tenemos que considerarlo el sistema de salud como tal, que sea un sistema, y que nosotros garanticemos el financiamiento de la atención a todos, sin exclusiones, habitantes que estén o circulen por el territorio nacional. Que esta semana estuvo en cuestión. Estuvo en cuestión y a ver, yo no entré en esa disquisición particular, digamos, ¿no? Porque si bien es xenófoba, es decir, es hasta contradictoria con las acciones del gobierno. Porque, ¿qué pasa? Los hospitales fueron transferidos a las provincias o a los distintos distritos en el año 92 juntamente con las escuelas. Con lo cual la nación no tiene nada que ver en esto. Son las provincias las que deciden qué hacer con esto. Hubo un intento en el gobierno de la ciudad en estos últimos 8 años de no permitir el cobro, de no permitir, ni siquiera, ya no hablamos de extranjeros, decían en la ciudad de Buenos Aires la gente de provincia que se venía a atender a los hospitales de la ciudad. Sí, sí. El muy inteligente una vez, cuando esto se trataba, fue Eduardo Duhalde, que dijo, bueno, si ustedes quieren hablar de pagar en los hospitales, empecemos a hablar de los ingresos brutos que dejan los bonaerenses cada día que pasan y pisan el suelo de la ciudad de Buenos Aires. Se terminó la discusión. Claro. Entonces, digo, a ver, primer punto, ley nacional para pasar por encima de las provincias. Y lo que es peor, incluía en el articulado, es decir, si no pagan los extranjeros, le vamos a cobrar al país. Y nombraron un solo país, a Bolivia. O casualidad. Sí. Nombraron un solo país. Entonces, digo, estos muchachos tienen la contradicción de ser imperialistas con nuestros hermanos de Latinoamérica y ser cipayos a su vez ante el imperio. Digo, esto es lo que me parece que es un hecho a resaltar. Después, digo, es imposible, porque la realidad indica, ¿qué hablas de residente permanente? El residente permanente, ¿qué hace, por ejemplo, migraciones para justificar que haya o no haya residentes? Pero ¿cuántos hay que viven en Argentina hace muchísimo tiempo y trabajan en la construcción, en los comercios, sus hijos van al colegio, tienen hijos argentinos y sin embargo no tienen la residencia permanente? Y aportan al PIB de la Argentina, por supuesto. Y entonces después salieron a decir, no conforme con eso, dicen, no, lo que nosotros queremos cerrar son los tours sanitarios. Eso que viene. ¿Quién controla la frontera para que vengan esos tours y se atiendan y se vayan? Digamos, toda la responsabilidad del Estado la dejaban a un lado y se metían con las cuestiones que no tenían nada que ver, porque las provincias deciden su propia acción de gobierno y los países ni hablar la soberanía política que deben tener. Me parece, Andreata, no he escuchado mucha reflexión en nuestros medios y entre los compañeros sobre los 3 subsistemas que generan el sistema de salud y donde se tienen que articular el privado, el solidario y el público. Me parece un aporte relevante, me parece que hay que rescatar ese documento que hiciste con el profesor Carboneto. Supongo que lo habrá trabajado alguno de los hijos junto con él. Sí, Danielito estaba... Supongo, así que vos lo conocés, habría que retomar eso, por ahí lo podemos invitar incluso a... Lamentablemente Daniel murió ya, ¿no? Pero sí. Bueno, los hijos están trabajando firmemente en el peronismo, en las comisiones de economía y demás. Lo podemos trabajar y que vengan a desasnarnos de cómo allá por el 2002, en esta emergencia sanitaria que estaban planteando, querían articular los 3 subsistemas en uno, y con cuanto a funcionamiento, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Y eso es importante porque entonces no hay ni malos ni buenos.
No es que el sistema de las prepagas pasan a ser los dañinos de la película porque si no hay algunos chicos también que rápidamente empiezan a buscar los buenos y los malos, ¿no? Entonces las prepagas son las malas y los públicos no sé qué y las obras sociales tampoco. Entonces, cuando uno entiende la totalidad, lo primero que hace es decir, bueno, todos aportan a la bolsa, con lo cual sacamos la categoría de que estos resuelven este problema, estos son los malos y en realidad nosotros lo que queremos hacer, porque es muy difícil, si vos querés que el sistema, que la cantidad de enfermos que se atienden en las prepagas dejen de atenderse en las prepagas, te hago colapsar el sistema. No solo eso, si vos incluís a los profesionales en un seguro, cualquiera se puede atender con cualquier profesional en los distintos sectores. Esto es importante. Digo, a ver, yo quiero hacer una consulta. ¿Por qué tengo que abarrotar un hospital, una cosa así, si puedo pedir turno al médico que está dentro del sistema? O eso es lo que yo decía, si a vos te pasa algo en la calle y vas al hospital público, que la prepaga, si vos sos socia de prepaga, pueda pagarle a la, digamos, que le dé la plata, al hospital de mi tratamiento. La prepaga va a seguir ganando, el privado va a seguir ganando. Lo que está aportando es al sistema solidario y a trabajar. Y si después en esto que nosotros pensábamos, la equiparación salarial de los profesionales de la salud y el equipo de la salud, digamos, cuando digo profesionales no digo solamente los médicos, sino que digo todas las disciplinas que trabajan en forma interdisciplinaria en los hospitales, en los centros, ¿no? Y los oligarcas son mi familia, lo único que me falta es que me digan que los de Swiss Medical son oligarcas, pero lo empiezo a escuchar. No, bueno, como dice Moreno, no, los oligarcas son los dueños de la tierra. Y esto lo asocio con otro componente. La fuerza de seguridad son la fuerza de seguridad. Que haya algunos que pero no es la fuerza de seguridad no son nuestros adversarios ni nuestros enemigos. Por favor, tengamos claro para nuestra frente electoral y los votos que tenemos que conseguir, cómo tenemos que predicar. Muy, muy interesante. Empezamos a diferenciar los subsistemas dentro del sistema de salud. Resulta que habrá algunos que nos gusten más que otros, pero no hay buenos y malos, todos los necesitamos. Aparte, cuando nos enfermamos, no tenemos diferencia de ninguna índole. Todos nos precisamos para un pueblo sano. Todos nos precisamos para un pueblo sano. Amén de los programas de prevención que tiene que haber, porque, digamos, hay que atender la salud, no la enfermedad, digamos, ¿no? Te pido que te ocupes, si puede ser, de buscar esa documentación y hacemos un programa específico lo invito a Carboneto y que nos termine de desanar. Sí. Otro que había firmado en su momento había sido Gerardo Contegrán, acompañando el proyecto. El principal impulsor fue Daniel Carboneto. Era diputado, exacto. Lo hicimos en el Foro de la Seguridad Social Argentina. Así que fue un proyecto trabajado con distintos profesionales y lo elevamos. ¿Sí? Muy importante que lo retomemos. También estaba ahí. Es muy importante que lo retomemos y que de alguna manera lo reflexionemos, porque no hay pueblo feliz si el pueblo no está sano. Y finalmente el objetivo es un pueblo feliz. Y te tengo que decir, Iscovich, que bueno, hay pequeños grados de felicidad, y hoy nos terminaron, al menos a mí, sobreseyendo de una causa donde el fallo del juez es interesante. Seguramente después la Cámara lo dará vuelta, esta historia. Pero ¿quién te quita lo bailado? Hoy te está diciendo el juez Canicova Corral que lo actuado en el INDEC fue todo lo correcto por parte del Gobierno Nacional y Popular. Que perdura la metodología 1 y sí, correcto, que se respetó la metodología, que los datos de las planillas que se llevó el juez para verificar y demás coinciden con lo que estaba en la base de datos. A ver, dijo lo que obviamente nosotros ya sabíamos, pero bueno, que lo diga un juez siempre es bueno. ¿No? Por eso en el Poder Judicial tampoco hay que generalizar. A veces generalizamos y decimos una cosa. Muchachos, hay que entender que tenemos que mancomunar la mayor cantidad de voluntades. Y entonces una cosa es Bonadío, que mató por la espalda, porque el problema de Bonadío es que mató por la espalda. Y yo me tengo que hacer cargo porque es del peronismo de la capital. Yo lo conozco a Bonadío cuando mis hijos no habían nacido, ¿está bien? Ahora mató por la espalda. No se puede matar por la espalda. El tipo lo fueron a asaltar, él dice que sacó su Glock,
que en realidad uno le disparó y se le trabó y no salió la bala, que entonces ahí sí él mató de frente, y al otro, que no estaba armado, corrió y le tiró. Y bueno, pero el problema es que mató por la espalda, ahí está. Pero no todos los jueces federales mataron por la espalda, hacen sus cosas, tienen sus cosas, y algunos fallos salen de una manera, otros fallos salen de otra, y este fallo reivindica un hecho sustantivo de nuestra gestión, porque esto empezó en el 2007 y la campaña la inició uno de los diarios que se llama Progresista. Uno de los diarios que se teóricamente... ¿Cuál? Página 12. Mira vos, página 12. Allá en el 2007 busquen las notas y van a ver que los que empezaron la campaña diciendo que el INDEC mentía... Si el INDEC miente, todo nuestro gobierno fue un fracaso. Por eso podían decir que dejamos una pobreza del 30%. Una barbaridad. Y estos idiotas útiles... y algunos de nuestra fuerza repetían, incluso ya lo dije en algún programa en C5N con un periodista que después lo sacaron y que ahora, bueno, arreglemos, dejamos una pobreza del 25. Si hubiésemos dejado una pobreza del 25, Cristina no merece seguir haciendo política porque sería inútil. Era la misma pobreza del inicio del gobierno, del primer gobierno de Cristina, digamos, con lo cual no tuvo sentido. No habría tenido sentido 8 años de gobierno, ¿no? Porque es cierto que la pobreza estaba en el 54. Es cierto, en el 2002 con la devaluación y por las convenciones que algún día vamos a explicar con precisión sobre cómo se mide la pobreza, es cierto. Con Duhalde estaba en el 54. Empezó a bajar y en el gobierno de Kirchner se bajó, obviamente, con el mismo proceso económico virtuoso, y ya en el 2007 estaba en cuánto, Icovich. El 2007 estaba en 26, si no 26.9 estaba en el 2007. La última medición de Néstor Kirchner habla de 26.9, con lo cual 8 años de Cristina o la llevó al 30 y pico, como decía la UCA, o al 25, como decían algunos rubiecitos de ojos celestes. 8 años para bajar la pobreza, 2 puntos, y en el medio hicimos la asignación universal por hijo, las jubilaciones, creció la economía, crecieron los salarios, bajó la desocupación, o sea, todo eso pasó en 8 años de gobierno de Cristina, pero resulta que la pobreza o subió o bajó 2 puntos. Muchachos, ¿por qué se prendieron a los que quieren decir que nosotros fuimos unos inútiles gobernando? ¿Por qué los propios de nuestra fuerza querían explicar que éramos unos inútiles? ¿Por qué? Porque éramos el vector peronista del gobierno. Porque casualmente en el INDEC, la que conducía el INDEC era Ana Edwin, una compañera que fue secuestrada por la dictadura, que estuvo 6 meses desaparecida, que tuvo 4 hijos peronistas, que fue como toda mujer peronista capaz de criar sus hijos, trabajar, fue una solvente profesional, hacer el mejor censo de la historia, salvo el que hizo el general Perón, después de ese, en el 2010, el mismo día que falleció Néstor Kirchner. ¿Y por qué la peronista tenía que ser mala? O a Ana Edwin lo siguió Icovich, también peronista. Entonces, como eran peronistas, tenían que ser malos. Como cuando hablaban mal de los varones del conurbano, que eran intendentes peronistas, y como eran intendentes peronistas, el INDEC tenía que ser malo, igual que la Secretaría de Comercio, porque eran peronistas. Y entonces algunos sectores progresistas tenían que... No, pero resulta que ahora la justicia de Macri dice que lo actuado está bien. Y entonces ahora, ¿cómo es? Por segunda vez consecutiva. Claro, por segunda vez, porque lo otro fue en una causa de fondo y este era en un tema penal. Entonces, quizás la Cámara lo dé vuelta, este fallo, y obviamente tenemos que ser culpables, pero un juez, en un fundamentado fallo, dijo por segunda vez que todo lo actuado en el INDEC estuvo bien. Por lo tanto,
La pobreza, mal que no le guste a algunos economistas del CEPA, no sé cómo se llaman, que tienen un montón de tipos que lo llevan de nuestra propia fuerza, que son el general Rubiecito de ojos celestes, por más que ellos digan que la pobreza era del 20%, que se llama Lerche, no sé cómo se llama ese concejal de San Martín, sí. La pobreza, hoy la justicia dice que es la que dijo Cristina. Dejamos 5 o 6% de pobres, porque después se dejó de medir, 5 o 6% de pobres, 6,5% de acuerdo a la proyección que haga. Entonces Cristina tiene todo el derecho de hacer política porque hizo un extraordinario gobierno. Porque agarró la pobreza en 26,9 y la entregó en el 6, en el entorno del 6%. Y ese es un gran gobierno. No sé por qué los del CEPA y otros dicen otra cosa. No sé por qué Navarro, que decía tal cosa, por qué decía que dejamos un 25% de pobres. No. Hoy la justicia, en un fallo de primera instancia, dice que lo que dijo la presidenta en la FAO era verdad. Salvo que estos sectores que vos decís, rubios de ojos celestes, se identifiquen con lo que el fallo del juez dice, que lo único que hay, digamos, que no hay ninguna prueba acusatoria y que lo único que hay son declaraciones de algunos radicales y de algunos de la extrema izquierda, digamos. Dice que salvo que estos rubios se identifiquen con eso, ¿no? Periodístico. Claro, dice, lo único que hay acá adentro son notas periodísticas. Pasaron más de 100 testigos por acá. Lo dice el juez. Sí. Entonces llegó el momento que pidan humildemente perdón. Pidan humildemente perdón. Vamos a ver mañana, página 12, cómo publica esta noticia, si es que la publica. Chiquitita en la página. Vamos a ver cómo la publica. Humildemente perdón. Después de 10 años no le voy a pedir que pidan perdón los radicales, porque esto es Morales, Sáenz, Garrido, todo esto. Pero los de nuestro espacio, por lo menos que dejen de repetir esas barbaridades. Humildemente, ¿no? Perdón, decir, miren, nos equivocamos. Y valoro hoy un WhatsApp que mandó Kicillof diciendo el fallo y diciendo Moreno tenía razón, todo lo actuado en el INDEC fue correcto. Así que Kicillof, mis respetos, a pesar del rubiecito de ojos celestes que siempre decimos, mi respeto, porque hoy sacó un WhatsApp diciendo, al final lo que vino diciendo Moreno en los últimos 10 años tenía razón. Eso porque lo dijo, es de caballero, lo dijo un juez de este sistema, no es que Canico va al corral, no es. Así que lean ese fallo. Obviamente hoy es un día de alegría para nosotros. Y decime... Déjame saludar a Andrea, Guillermo de Caballito, que ella estaba queriendo saber sobre tu opinión del sobrecimiento, así que le mandamos un saludo a Andrea y ya está la respuesta. Muy bien, Andrea está. No, Andrea de Caballito. Pero vos también, ¿no? La conozco. Bueno. Andrea Neme. Bueno. La turca Andrea. Bueno. Le mandamos un saludo a los compañeros. Decime una cosa, Icovich, ¿a qué te hizo acordar esa declaración del ministro de Hacienda, porque esto no tiene ministro de Economía en España, frente a los inversores, cuando dijo, bueno, no tenemos muchos instrumentos para combatir la inflación, pero tenemos una voluntad? ¿Lo querés escuchar, Guillermo, eso? No me digas que lo tenés, pero claro, pero qué grande la producción. A ver qué dijo este muchacho. Es tener una inflación similar a la del resto del mundo. Para eso tenemos ahora un Banco Central independiente, con metas de inflación, que está haciendo una tarea titánica, porque luego de 12 años de altísima inflación y habiendo destruido el ahorro en la Argentina, el canal del crédito, que es el que utilizan los bancos centrales para luchar contra la inflación, no funciona. Entonces tenemos muy poco crédito, tenemos que luchar contra la inflación, tenemos muy pocas herramientas, pero una voluntad de hierro. Vamos a derrotar a la inflación. Increíble. Muy pocas herramientas, pero una voluntad de hierro. Dios mío, bueno. Junta, sería. No, ojalá. Ese tenía herramienta. Con la pelota, ese tenía herramienta. Sí, me remonta a marzo, abril del 89, cuando un ministro también radical
dijo algo así como: les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo, ¿no? Una muestra de incapacidad total, casi una confesión, diría en este caso el ministro de Hacienda. En aquel momento fue una confesión: no me queda más nada por hacer, y a los pocos días se tuvo que ir del gobierno. 45, ¿no? 45 días estuvo y se tuvo que ir. Y también suena como una confesión. Bueno, si un ministro de Hacienda, con una inflación al alza, que en febrero va a estar entre 2 y pico, 3%, y la de alimentos por arriba de eso, dice que no tiene herramientas y solo tiene una voluntad de hierro, bueno, la verdad que mete mucha preocupación, ¿no? Yo lo que no le voy a corregir al ministro es que en nuestro gobierno la inflación fue muy alta. Y nosotros lo decíamos, 10, 11, 9, 12%, que fue lo que tuvimos en los últimos años, fue muy alta. En el mundo la inflación era 2, 3, 2,5, 1,5, de acuerdo al país. No es que 5 veces más es una baja inflación. Es como cuando me dicen, no, Moreno, ¿cómo usted va a decir que había tan poca pobreza en la Argentina? Pero ¿cómo poco? 6% de pobres, ¿les parece poco? Son 2.400.000 argentinos. Evita decía 2 familias pobres ya es mucho, y nosotros dejamos 600.000 familias por familia tipo, 2.400.000 dividido 4 te da. Pero ¿cómo poco? ¿En qué cabeza cabe que 6% de pobres es poco? Una cabeza muy retorcida, pero una cabeza desquiciada para un peronista, 2 familias. Ahora, yo no le puedo decir al ministro cuando dice nos dejaron un país con altísima inflación. Sí, es cierto, el 10% es altísima inflación. Lo que pasa es que el 40% que ellos tuvieron, ya me quedé sin adjetivos, el 25% que tuvieron, 27 me dieron 25, 50 por ellos. Y bueno, 27 real, ¿no? Bueno, comparado con el 10, 12, 18, que fue una que tuvo Kicillof cuando devaluó, está bien que devaluó en el año 14, claro, devaluó, no, tuvo 20%. 22 o 23. Bueno, pero devaluó Kicillof el 20%, bueno, qué sé yo, devaluó el 20%, ya los precios se trasladaron directamente. Ese fue un debate muy interesante. ¿Te lo conté alguna vez con Kicillof eso? Contalo, a ver. ¿No sabés que me dijo, mirá, yo creo que hay que... No, le digo, que yo no devalúe porque te va a trasladar directamente a precio. No, Guillermo, ya la economía no traslada directamente a precio. Le digo, mirá, que la economía argentina sigue siendo... Eso lo dijo Pratgay también. Bueno, pero varios años, 2 años después. Le dije, mirá que la economía sigue siendo bimonetaria. No hagas eso porque te vas a equivocar. Bueno, pero después tuvo también el reconocimiento que hizo de decir, tenías razón, la economía era bimonetaria, y yo creo que entonces, desde los reconocimientos de los errores que cada uno comete, hay un espacio importante para que nos encontremos. Por eso lo valoro, por eso valoro el WhatsApp de Kicillof de hoy, valoro esta conversación, pero bueno, cuando tuvo 24 o 22 en el 14, fue porque habían devaluado. Había devaluado 20%. Bueno, pero para eso tiene que servir, ¿no? Para, digamos, si uno ve que cometió errores, tiene que servir para el próximo gobierno no cometerlo, digamos. Esto es lo que tenemos que plantearnos. Y la verdad que el tema de la inflación es un tema extremadamente complejo, sobre todo porque, igual que la salud, tiene que ser un hecho sistémico. El abordaje es un hecho sistémico. Miren, nosotros creamos la Secretaría de Comercio, que la había disuelto Cavallo allá en el 95, cuando desregularon la economía, en otro gobierno peronista, por cierto. Y la recreamos porque teníamos que empezar a regular procesos en la economía, pero no porque éramos virtuosos, sino porque empezábamos a tener defectos en nuestro modelo, porque no pudimos resolver el rol de la oligarquía en la formación de precios, porque cuando nosotros llegamos al gobierno, la hectárea en la zona núcleo, que es donde se hace la comida que vos comés, al menos la mitad de la comida pasa por ahí, estaba a $3.000, y ya para el 2006 el precio se había triplicado.
Por lo tanto, el oligarca que alquila la tierra te la alquila con un porcentaje fijo, pero no es el porcentaje del alquiler fijo lo mismo que si la hectárea vale 3.000 que si vale 10.000. Después cuando nos fuimos valía 17.000, 18.000, 20.000. Supongamos es un X%. Lo podés medir en quintales de trigo, los quintales de soja, pero es un porcentaje. Ese porcentaje no es lo mismo que si yo te pongo a disposición para vos, productor, un bien, una hectárea que vale 3.000 que vale 10.000. Entonces la que yo me llevo es distinta. Claro. ¿Qué hace el productor para pagarte esto? Lo traslada al precio del producto. El producto que sale de esa tierra tiene que compensar tu esfuerzo como productor, los insumos, tus trabajadores, más tu esfuerzo, que eso se llama la ganancia, pero a su vez en el costo está el no esfuerzo el alquiler de la tierra, el alquiler de la tierra de este señor. Por eso, discúlpame, Guillermo, por eso es importante explicar esto y decir que, digamos, usar el término oligarquía, como algunos quieren decir, no, eso es viejo, ya quedó en el pasado. No, es el tema, porque ocurre esto con el precio de los alimentos, que lo reconoció ayer, creo que fue Melconian, digamos que lo que hablamos al principio, ¿no? Hoy a la mañana, en el programa de Longo Barril hicieron un reportaje al director de Nuevo Mayoría, es un centro de estudios. Y entonces dice, claro, bueno, sobre el discurso de ayer de Macri, ¿no? Entonces decía, bueno, lo que pasa es que lo que hace Macri es también desconcertar a la oposición, porque la oposición no sabe si está frente a un conservador, para no decir oligarca, o ante un progresista cuando se mete con el tema de las mujeres, etcétera. Entonces, ¿qué dijo el de Nueva Mayoría? Dijo, no, las dos cosas. Es un conservador, pero como conservador que también tiene algunos sesgos de las nuevas sociedades, por eso plantea la igualdad en el ingreso de las mujeres, que nadie puede estar, plantea el tema del aborto, que Cristina no se atrevió a hacerlo, Kirchner tampoco, pero ellos sí. Pero lo importante de esto no es el tema de la igualdad del ingreso de las mujeres con los hombres, que es obvio, y esto tiene que ser así. Es que dijo que es un conservador. Y de conservador a oligarca, ahí estamos ahí. En realidad el oligarca es un subsegmento de los conservadores. Los conservadores son más amplios. Los conservadores contenían a la oligarquía, porque conservadores había en todas las provincias, y oligarcas hay en la zona núcleo. O alguien piensa que un propietario de miles y miles de hectáreas en la Patagonia puede ser un oligarca. ¿Qué comida se va a hacer ahí? ¿Qué comida? No, cuando hablamos de esta oligarquía, estamos hablando de la sociedad rural de la Argentina, que casualmente son los de Florida y los que administran el predio de Palermo. Hay otro concepto que fue al pasar, y lo dijo claramente, lo que demuestra que son oligarcas. En un momento dijo, el error que cometió el gobierno de bajar rápidamente las retenciones, porque generaba, si él partía de un déficit fiscal... ¿Quién dijo eso, Melconian? Melconian dijo, además todavía estamos esperando el derrame, dijo. Estamos esperando el derrame. Con lo cual era el caballito de batalla, digamos, ¿no? De toda esta cuestión. No hay derrame. Y esto quiso decir, se le dio todo a pesar del déficit fiscal que había, dice, y encima no vino el derrame. Todavía lo estamos nuestro esperando. Gobierno no pudimos resolver ese traslado del incremento de la hectárea de tierra vía costo del alquiler al precio de los alimentos. En algún momento empezamos con los procesos regulatorios y ahí recreamos la Secretaría de Comercio. ¿Cómo fue la causalidad? Esa causalidad fue de externa a interna. Aumentaron el precio de las materias primas, trigo, maíz y soja, pero fundamentalmente trigo, maíz en el mundo. El precio internacional. Aumentaron los precios internacionales en el mundo y eso me llevó para arriba los precios de la producción local y por lo tanto el oligarca se empezó a apropiar de eso, incrementando el alquiler vía el incremento del precio de la tierra. Como el producto final que se incrementaba afuera me podía pagar un mayor alquiler, si me paga un mayor alquiler significa que se valoriza la tierra, porque aparte quiero hacer más producción porque la puedo colocar porque está a mejor precio. Ese proceso nosotros lo tuvimos que empezar a regular con las retenciones, porque lo que hacen las retenciones es aislar el precio internacional del precio doméstico, claro. Porque si no rápidamente ese precio internacional me viene a los productos domésticos y ahí es donde el pan semibará, no ve la leche, etcétera. ¿Qué hizo Macri? Bueno, al sacar las retenciones alineó los precios
Y rápidamente, al alinear los precios, aumentó el alquiler de la tierra, porque pasa el mismo proceso. Nada más que esto, en vez de ser una decisión exógena, es una decisión endógena, la toma el presidente. ¿Qué pasó? Aumentó el alquiler de la tierra, porque aumentó la hectárea. Esto fue todo lo que pasó. Esa fue la decisión que tomó este gobierno. Y eso fue a los 15 días de empezado este gobierno. A lo que fue la única decisión autónoma en términos económicos que tomó Macri. Por eso el debate, y ya lo vamos a dar, pero no es este el momento, si fue correcto o no dividir el bloque por la temática de los fondos buitres. Porque dividimos el bloque. Y hay que dar ese debate, porque si nunca le pudimos ganar a 1000 familias, no le ganó Perón ni Eva, no le ganamos nosotros, no le ganó ningún gobierno a las 1000 familias. La táctica que se deriva de ahí es todos juntos a ganarle a la oligarquía en la secuencia que corresponde. Primero hay que unir el peronismo. En la unificación del peronismo es importante que todos los dirigentes, y ahora se están juntando los dirigentes de segunda y tercera línea, se estén encontrando, empiecen a mancomunar los esfuerzos. Ya vamos a juntar los dirigentes de primera línea, pero empiezan a manifestarse. Por ejemplo, que Menem diga que el peronismo va a ganar las elecciones en el 19 es una declaración interesante. Yo prefiero esa a decir, no, el peronismo ya fue, murió, está terminado. ¿Qué es lo que hubiese querido algún participante de nuestra fuerza política que a mí me lo dijo en un debate televisivo, ¿no? Sin embargo, bueno, después hizo otras declaraciones. Bueno, pero a mí yo tengo que separar lo principal. Y lo principal es que Menem, que olfato político tiene, por más mayor que todo el olfato, no, dijo, no, dice, al peronismo lo dieron por muerto tantas veces, sin embargo, en el 19 el peronismo va a barrer, va a ganar a lo largo y a lo ancho del país. Y entonces hay que empezar a discutir qué va a hacer en el gobierno, ¿no? Muy bien, y por eso el tema de la inflación y de las regulaciones es muy importante, porque está claro que es un hecho sistémico la inflación también. En el tema de la comida es el rol central la discusión con la oligarquía. Y la oligarquía siente que hoy quedó desnuda, hoy la vemos todos. Estaba escondida, más decían, no, pero ese es un concepto viejo, este gobierno Moreno, y ahora de alguna manera ese concepto se fue instalando. ¿Será por eso que Macri es Blanco Villegas y se acuerdan de la madre? ¿Vos pensás que por eso se acuerdan de la madre? Porque es Blanco Villegas y la oligarca no va a ser Macri. No. La oligarca es Blanco Villegas. Sí. ¿Será por eso? Por eso que los cantitos, por eso y por muchas cosas, ¿no? Porque la verdad que o sea, razones sobran. Cuando ustedes medían la inflación, la medían bien. Eso lo hicimos siempre, lo supimos siempre, y lo que hizo la justicia en el día de hoy vino a corroborar eso, digamos. Nosotros obviamente no teníamos ninguna duda que lo hacíamos bien. ¿Y cómo la miden? A ver, la inflación. Contarle a nuestros oyentes cómo era el proceso. A ver. Bueno, la inflación se mide todos los días en negocios. En un momento era solo en Capital y los partidos de Buenos Aires, digamos, y después fue nacional. A partir de primero se elabora una canasta de consumo, también a través de una encuesta complicada, la encuesta nacional de gasto de los hogares. Esa encuesta lo que nos dice es qué es lo que consumen los hogares y en qué proporción, es decir, qué bienes y cuál es lo que se llama su ponderación. Cuánto pesa en una canasta de consumo la papa, el tomate, el auto, la heladera, el chicle y el alfajor. ¿Cuántos kilos de tomate comes por mes? ¿Cuántos kilos de papa? ¿Cuántos chicles? ¿Cuántos viajes? ¿Y cuánto cuesta eso? Exacto. Y eso te da la ponderación. Una vez que se arma la canasta, entonces, que tiene todo este tipo de variedad, digamos, de productos que se denominan variedades y servicios, se sale a medir todos los días en una serie de negocios también previamente seleccionados. Entonces se va a una verdulería de Mataderos, a una verdulería de Barrio Norte, a una de Loma de Zamora, a una carnicería de Lanús, a supermercados, y se van recolectando precios, se hacen los promedios,
digamos, y la canasta esa, digamos, de bienes y servicios, es una canasta fija. Después se hacen los promedios y mensualmente se publica la variación de lo que en realidad es lo que se llama un proxy, digamos, una aproximación a la inflación, que es el índice de precios al consumidor. Como digo, o sea, que esto es muy fácil. La canasta es fija, esto se definió que consume una familia tipo Argentina a partir de esa encuesta. La última fue en la encuesta nacional de gasto de los hogares del 2012-2013, una encuesta que está un año en campo, donde a 30.000 familias se le pregunta en qué gastó durante la semana, el mes, el semestre y el año, desde un chicle hasta un auto, digamos. Muy bien. En el momento que se dice el tiempo cero, se miden los precios y se dice, este tomate que se consume tanto, cuesta tanto ese día. Después se va midiendo el precio del tomate. Vos decís fija porque se supone que siempre consumís la misma cantidad de tomate. Exactamente. Y esa variación de precio entre el tiempo 0 y el tiempo 1 por todos los productos, ponderado de acuerdo a la cantidad de tomate, de chicle, de papa que me dé, porque por ahí se aumentan mucho los chicles, pero comes un chicle al mes no es lo mismo que la leche que tomás todos los días 1 litro si sos una familia tipo. Bueno, eso es la ponderación, se compara y se dice tanto aumentó. Así se hizo siempre. Así lo hicimos nosotros, bueno, siempre excepto en alguna época previa a nuestra llegada a la conducción del INDEC, no sé si alguna cosita media rara, ¿no? Por eso empezó a levantar. No vas a hablar de Bebaco ahora. No, ni pienso perder tiempo en eso. Pero lo hicimos, y así se hace en todo el mundo, digamos, no hay mucha vuelta en esto, por supuesto con los matices, los detalles y demás, pero no hay mucha cosa rara en los índices de precios. Esto es lo que acaba de decir Iskovich, es la metodología histórica del INDEC para calcular la inflación, o el proxy de la inflación, la que se hacía antes, se hizo durante la gestión de él, sobre la gestión de Ana Erwin, y se hace ahora. Peso más, peso menos, variación más, variación menos, se hace ahora. ¿Y cómo la calculaba Melconian cuando salía en televisión y decía, no, pero yo sé cuánto es la inflación en la Argentina? Era fantástico, porque claro, la discusión con algunas consultoras era si tomamos precio de tal o cual cosa. Ahora, Melconian lo que decía era, yo no mido ningún precio, no salgo a medir ningún precio ni en supermercado, ni en carnicería, ni en verdulería. Bueno, y entonces ¿cómo mide? Claro. Bueno, dígame cuánto es la emisión monetaria y yo les digo cuánto es la inflación. Pero mira qué fácil. O sea, él decía, los billetes que... Claro, él decía, no, pero yo tengo otra visión de la inflación. Yo soy, en esto, yo se la puedo calcular si sé cuánto es la emisión monetaria del Banco Central, yo inmediatamente... La verdad que eso se estudia en la facultad, pero es un modelo simplificado para que el estudiante de medicina, es la diferencia de economía entre un dibujo de un cuerpo y cuando abrís el cuerpo, viste que bueno, es para que vos tengas una idea de cómo puede ser que el entramado productivo, pero de ahí a pensar que el aparato productivo funciona así. Entonces Melconian salía por los medios, en todos los medios, incluidos los nuestros, decir, no, el INDEC se equivoca con esta tontería. Díganme la tasa de emisión. De emisión monetaria, ¿no? Emisión monetaria, y yo les digo cuánto fue la inflación. Pero bueno, ahora nos está dando la razón, Melconian. Debe ser porque los dos somos de Racing. Debe ser bueno, debe ser por eso. Falta que te la dé Bonelli, que también es de Racing, y ese va a ser medio difícil. Vienen contentos. La verdad que Iskovich nos hemos desasnado todos con el tema inflación. Vamos a seguir tocando este tema. Muchas gracias, Andreata. Estás comprometido para otro programa, para que lo traigamos también a alguno de los carbonetos y reflexionemos sobre ese proyecto que es muy importante, para que lo reflexionemos. Y yo también te agradezco, Floppy, que haya reemplazado a Floppy. Lo hiciste con mucha practicidad y la verdad que no es que no se notó la ausencia de Guitia, pero lo hemos podido resolver. Le mandamos un beso grande a Guitia, quien te dice que no nos esté escuchando desde allá, si por ahí tomándose un vino todavía. Casi seguro. Ojalá. Te digo, tomándose un vino, decís vos, o escuchando el programa. Escuchando y tomándote un vino, las dos cosas. Disfrutando. Le mandamos, disfrutando hasta que la hija la haga abuela de vuelta, y ahí va a dejar, ahí se va a tener que ocupar. Pero por ahora seguro que todavía está tomando algún vino.
o alguna grapa italiana, a pesar que esté en Suiza, se esté tomando alguna grapa italiana. Y le mandamos un beso grande acá. Gracias, Florencia, por haber reemplazado a Litia y los sucesivos programas. Gracias, Iskovich. Gracias, Andriata. Y a todos nos vemos el viernes que viene en la hora de Moreno, para seguir reflexionando y debatiendo con todos, desde este puro peronismo, porque nosotros pensamos que tenemos la verdad, y si nos demuestran que no la tenemos, sabemos escuchar. De hecho nunca hubo un gobierno más amplio que los gobiernos peronistas. Tan amplio fuimos que todos los errores que cometimos no lo hicimos los peronistas, lo hicieron los demás. Miren qué amplio que somos. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos el viernes que viene con otra edición de La Hora de Moreno. Gracias, muchachos.